Bien, vamos a hacer ahora el problema número 9 y el problema número 12. Ambos son muy similares. Recuerden, orden de similitud. ¿Por qué son similares? Porque en ambos me preguntan cuántas personas hay como mínimo. Para esto debemos recordar que a uno lo pueden llamar de muchas formas. Me pueden llamar hermano, me pueden llamar papá, me pueden llamar primo, sobrino, tío, dependiendo del caso. Eso trata la mínima cantidad de personas. En una reunión familiar se encuentran dos padres, dos hijos, un abuelo y un nieto. Para ello, lo que debo hacer es comenzar por el de mayor jerarquía. Comencemos por el abuelo. Lógicamente, no puede haber un abuelo si es que no hay un nieto. Y en medio, un padre. Eso es lo mínimo que puede haber. Entonces hablemos de dos padres. Si hablamos de dos padres, tenemos uno aquí y el abuelo también puede ser padre. De hecho, es un padre. Dos hijos, el padre es un hijo y el nieto también es un hijo. Tenemos dos hijos. Un abuelo, ahí está. Un nieto, ahí está. ¿Cuántas personas como mínimo tenemos? 3 personas. Muy bien, la alternativa A sería la alternativa correcta. En el problema número 12, los esposos Castillo tienen 5 hijas. Esposo, esposa, 5 hijas. Bueno, ahí están las 5 hijas, las colocamos rápidamente y mencionan que cada una tiene un hermano. Bueno, simplemente colocar un hermano al final, cada una tiene un hermano, ¿cierto? Cada una tiene un hermano, no habría ningún problema. ¿Cuántas personas como mínimo hay en la familia? Tenemos 2, 4, 6, 8 personas como mínimo. La alternativa B sería la alternativa correcta. En el problema número 13, básicamente tenemos que analizar. Hay 3 condiciones que he resumido en la parte derecha que deben justamente coincidir con los datos que yo tengo en el cuadro. El problema indica que uno siempre miente, uno siempre dice la verdad y uno miente una vez. Podemos asumir que es Abel quien siempre dice la verdad. Por lo tanto, estas respuestas vienen a ser como una especie de claves, las cuales todos deben cumplir. Sí, no, sí. Como uno siempre dice la verdad, recuerden, uno siempre miente, el que miente va a tener estas respuestas totalmente contrarias. ¿Quién es esa persona? Coincide. Contrario, contrario, contrario. Por lo tanto, Darío es el que miente siempre. Recuerden, esto es como una clave de respuestas, porque Abel siempre dice la verdad. Finalmente, la última condición es que hay uno que miente una vez. En este caso, veamos, el que queda Julio tiene que mentir una vez. Dice la verdad, y aquí miente una vez. Por lo tanto, hemos encontrado que quien miente siempre es Darío. Darío es el que miente siempre. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué no comenzamos al revés? Es decir, Darío el que dice la verdad y Abel el que miente. Vas a encontrar que si lo haces de esa manera, Julio mentiría 2 veces y no una vez como la condición exige. Vamos con el siguiente. En el número 14 tenemos que el tercer y último día de un mes fueron sábado y jueves respectivamente. El tercero fue sábado y el último fue jueves. El tercero sábado, ahí está. Por lo tanto retrocedemos. Sería 2, sería 1. Y el último día, jueves. Veamos, 1 más 7, 8, 15, 22, 29. Quiere decir que 29 es el último día. Para que eso se cumpla, el único mes probable es el mes de febrero. Es un año bisiesto, 29 días. Ahora estamos hablando, ¿qué día fue el 8 de marzo? Si este es febrero, aquí comienza marzo. El 1 de marzo caería viernes. El 8 de marzo sería 7 días después. También sería viernes. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E, viernes. En el problema número 15
por su extensión, te aconsejo tener la práctica de SEPU, o en todo caso tener también una copia de la misma para poder trabajar juntos. ¿Bien? Entonces, tenemos a 6 personas sentadas alrededor de una mesa circular y nos preguntan quién tiene discrepancias con Carlos. Nos dan los nombres, nos dan las profesiones. Tenemos 5 datos. Vamos a comenzar entonces con el primero. Bien, mencionan que el biólogo que tiene discrepancias con Carlos, ubicamos al biólogo por acá, puede ser en cualquier otro lugar, pero lo ubicamos acá. El biólogo que tiene discrepancias con Carlos, o sea, tiene problemas con Carlos. Y si tú te das cuenta, es justamente lo que me está preguntando: ¿quién tiene discrepancias con Carlos? Es el biólogo. Quien sea el biólogo es precisamente la respuesta que estamos buscando. El biólogo tiene discrepancias con Carlos. Carlos no se puede sentar al lado del biólogo, tendría que estar necesariamente aquí, en todo caso acá en la parte de abajo. Y se preguntarán, ¿y por qué no acá? Porque en el mismo dato mencionan que el biólogo que tiene discrepancias con Carlos se sentó frente a Andrés. Andrés estaría en esta ubicación. Algo muy importante. Tienes que buscar un dato en el cual nuevamente aparezcan estas personas. Si en el dato que tú lees no aparece, no lo tomes en cuenta. Por ejemplo, el segundo dato menciona: el médico se sentó frente a Luis. El médico se sentó frente a Luis. ¿Dónde está el médico? No sabemos. ¿Dónde está Luis? Tampoco. Tendríamos que especular. No lo hagamos. Busquemos un dato donde aparece. Y ese dato es el número 5. En el dato 5 menciona lo siguiente: que el ingeniero, no sabemos dónde está, se sentó frente a Eduardo. Bien. Además dicen que junto al médico y a la izquierda del biólogo. El ingeniero está a la izquierda del biólogo. Es muy importante. La izquierda, recuerda que todos miran hacia adentro, la izquierda es esta. El ingeniero se sentó a la izquierda del biólogo, frente a Eduardo. Carlos no estaría acá. ¿Quién estaría acá? Eduardo. Muy bien, ya tenemos entonces a Eduardo aquí y Carlos en esta posición. Bien, el ingeniero que se sentó frente a Eduardo está junto al médico. El ingeniero está junto al médico. El médico no puede ser ese, tendría que ser necesariamente Carlos el médico. Necesariamente. Tenemos ya al médico. El ingeniero se sentó frente a Eduardo, junto a Carlos y a la izquierda del biólogo. Ahora sí podemos ir con los demás datos. Vamos con el segundo dato. El médico se sentó frente a Luis. ¿Quién es el médico? Carlos. Frente a Luis. Muy bien, ya está. ¿Qué más? Luis entre el sociólogo y el biólogo. Acá está el biólogo, el sociólogo es el de acá, Eduardo. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos otro dato que dice que Marcos se sentó a la derecha del ingeniero. Marcos a la derecha del ingeniero. Este es el ingeniero. ¿Cuál es su derecha? La de acá. Por lo tanto, hemos encontrado la respuesta que estábamos buscando. Porque recuerden que quien tiene discrepancias con Carlos es el biólogo. O sea, Marcos es el que tiene discrepancias con Carlos. Marcos sería la respuesta correcta. En el problema número 16 necesitamos también ayuda de nuestra copia, pero he colocado los principales datos. Esto es un cuadro de doble entrada en donde tenemos a un moreno, un blanco y un trigueño, que son a su vez alegre, colérico y triste. Tenemos que saber quién es quién con los datos que nos dan. El primer dato es: el moreno nunca ríe. Pues el moreno no puede ser alegre. Eliminar esa posibilidad. El trigueño está siempre molesto. El trigueño está molesto, es el colérico. Importante: al encontrar una relación debemos eliminar tanto la fila como la columna. Eliminamos esto y de esa manera automáticamente el moreno sería el triste y el blanco el alegre. Nos piden determinar cuál de las alternativas es la correcta. Sería blanco alegre. En el problema número 17 vamos a empezar a trabajar con la inducción, es decir, de un caso particular llegar a un caso general mucho más grande. Lo que me están solicitando a mí es esto. Esto en realidad es el problema. Lo que ustedes tienen es esto de acá. Les dan a 100, un número de 100 cifras, puros 5, un número de 100 cifras, puros 9, y lo que me piden es la suma de las cifras de A. Vamos a empezar por lo más pequeño, con una cifra. Algo importante, tienen la misma cantidad de cifras.
5 por 9, 45, pero lo importante, recuerden, es que me piden la suma de las cifras, 9, luego con 2 cifras. Resultado, suma de cifras, 18. Lo que debemos hacer es encontrar una relación entre la cantidad de cifras y el número que representa la suma de las cifras, entre la cantidad de cifras y, en este caso, el número que representa la suma de las cifras. En este caso, lo que tenemos es lo siguiente: 9 a su vez es 1 por 9. Bien, una cifra, recuerden, una cifra. Tenemos 2 cifras. Este es 18. 2 por 9. Aquí, en este caso, sin necesidad de conocer el resultado, sin necesidad de conocer cuánto suman las cifras, yo puedo expresar esto como, sé que es 1 de una cifra, 2 de 2 cifras, aquí será ¿cuánto? Y son 100, ¿cuánto sería? 100 por 9, lo cual me daría, en este caso, 900 como respuesta al número 17. En el problema número 18 ocurre lo mismo, debemos trabajar con la inducción. El problema nuevamente es el que está aquí presente. Tenemos A, un número con 2n cifras, otro número con n cifras que se repiten, y me piden encontrar la suma de las cifras de A. Para ello comenzamos con un caso particular, los números más pequeños, pero guardando la siguiente relación, que aquí tenemos 2n y aquí n, siempre el doble de las cifras. Por lo tanto, aquí es 2 cifras y aquí una cifra, 11 menos 2, 9, raíz cuadrada 3. 1111 menos 22, 1089, raíz cuadrada 33. Y la suma de las cifras sería 3. Yo puedo expresarlo como 1 por 3. Sería 6, puedo expresarlo como 2 por 3. Y finalmente aquí, ¿se dan cuenta? Una cifra, 2 cifras. ¿Cuántas cifras son? N cifras. Sería entonces ¿cuánto? N por 3. Por lo tanto, la suma de las cifras de toda esta operación no sería otra cosa que N por 3 o 3N, la respuesta B. Pasamos directamente al número 20, debido a que es muy similar al número 18. En este caso, tenemos el problema aquí, son 1000 cifras, puros 4, 500 cifras, puros 8, nada más me piden la suma de las cifras de A, que es la raíz cuadrada de toda esa operación. Bien, al igual que los anteriores, comenzamos por los casos más pequeños. Importante, la cantidad de cifras es el doble aquí, ¿no? Eso es importantísimo. 44 menos 8, 36, raíz cuadrada 6. Igual, el doble de cifras, raíz cuadrada 66. La suma de las cifras sería 1 por 6. En este caso sería 2 por 6. En este caso, sin importar el resultado, podemos deducir, de acuerdo a la cantidad de cifras, una cifra, 2 cifras. A ver, ¿cuántas cifras son? 500 cifras. ¿Cuánto sería acá? Así es, 500 por 6, lo cual me daría ¿cuánto? 3000. La alternativa B sería la alternativa correcta. Finalmente, el número 19. Nos piden simplificar toda esta expresión. Esto no es por inducción. Básicamente lo que tienen que hacer acá es buscar algunas potencias, o en todo caso, factorizar. Si ustedes se dan cuenta, el numerador se puede factorizar, todo tiene novena, sacamos novena rápidamente y lo que tendríamos es un número capicúa de esta forma. Bien, que casualmente es el número que tenemos en la parte de abajo. Si restamos, obtenemos precisamente ese número, ¿no? Con lo cual, fácilmente el resultado lo podemos obtener, ya que se van a simplificar y la raíz cuadrada de 9 es 3, la alternativa B. Muy bien, esta ha sido la primera entrega del curso de razonamiento matemático. Hay algunos ajustes que hacer seguramente en el sonido, ¿no? En los márgenes, pero poco a poco lo vamos a ir mejorando. Te invito a que si te gustó el video, bien puedas acceder a los enlaces que están en la parte de abajo para los cursos
de aritmética, álgebra y geometría. Y no te olvides, estudia con mucha pasión. Chao.